Soñando. Gracias a cada uno de los que se han conectado. Esta noche le vamos a dar gracias a Claudia Juliana por presentarnos un tema que no solo es retador, es un tema de gran reflexión para todos, denominado Jesús y su relación con los pecadores, en busca de la oveja perdida. Es un tema que nos propone esta noche a cada uno de nosotros un lugar en ese plan y en ese propósito de Dios. Definitivamente somos esa oveja perdida por el cual vino Jesús al mundo. Jesús no vino a condenar, vino a reconciliar y vino ante todo a salvar. Y dentro de esos propósitos y esos planes tenemos que estar nosotros si creemos en Él y si estamos en su camino. Gracias a Claudia Juliana por preparar ese tema, ella siempre tan ilustrativa. Y vamos adelante con la oración de gracias que le vamos a dar al Señor por esta noche, por permitirnos conocer más de su palabra. ¿Quién de los que están conectados esta noche quiere hacer la oración, por favor? ¿Quién de los que está esta noche quiere Si gusta, yo la hago. Dale, Mercedita, sí, señora. No, habla Carmen. Sí, gracias, buenas noches, bendiciones para todos. Hago mi oración de la siguiente manera. Señor Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias por darnos la vida y por permitirnos compartir hoy nuevamente para estudiar tu palabra. Sabemos que es por tu gracia que estamos aquí y te agradecemos nuevamente por este favor, Dios. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Jesucristo, que sea el Espíritu Santo llenando de sabiduría y conocimiento a la persona que hoy va a compartirnos la palabra y que tú nos dejas a nosotros discernimiento para entender esa palabra que hoy nos comparten, Señor. Te alabamos, Padre, y te damos a ti toda la honra, la gloria y el honor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias, gracias, Carmelita. Vamos adelante, Juli, te escuchamos. Gracias. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Quiero invitarlos a invocar al Espíritu Santo y que sea Él que nos disponga en oración para seguir con este aprendizaje. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al aprobación y perfección al terminar. Amén. Amén. Juli, está haciendo eco tu audio, mucho eco. Espérame un segundo. ¿Ahí mejor? Mejor, ahora. Sí, señora, perfecto, gracias. Gracias por la observación. Bueno, el tema que hoy nos reúne es Jesús y los pecadores en busca de la oveja perdida. Y la introducción que quiero compartirles es que vamos a descubrir a lo largo de estos versículos el corazón tan grande de Jesús frente a una persona o a un ser humano caído, herido, alejado de su camino, que busca al fin y al cabo retornar a ese rebaño. Él llama, él restaura, él tiene un corazón y un carácter compasivo, tolerante, paciente, amoroso y no juzga. Entonces, que sea un espacio de una participación interactiva, como siempre se los he dicho, y de alguna manera poder compartir también todas nuestras reflexiones en la palabra de Dios. Entonces, empecemos. ¿Qué dice Lucas 15, 4, 7? Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, ¿la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa? Hoy reflexionamos sobre ese corazón compasivo que les mencionaba, de Jesús hacia los pecadores.
tenemos un Dios que no se conforma con perder a ninguno de sus hijos, sino que va detrás de ese amor incansable, llamando, buscando y restaurando. Aquí quiero escuchar y si alguien se anima a tener también su reflexión sobre ese versículo. Yo quisiera sobre este pasaje de Lucas, estamos en el capítulo 15 del 4 al 7, básicamente destacar que en esta parábola el énfasis se resalta sobre todo el amor y la misericordia de Dios para las personas que están rotas, están caídas, que hemos denominado los pecadores. Definitivamente la misericordia es infinita y en esta parábola nos recuerda las Sagradas Escrituras que Jesús vino por personas como nosotros, que Jesús vino para restaurarnos a nosotros, que Jesús vino porque Él sabía que por nuestra naturaleza humana siempre tendíamos a caer, a pecar, a equivocarnos. Pero en esta parábola nos recuerda que Él siempre, como Padre, siempre estará dispuesto a darnos una mano, a ayudarnos, a perdonarnos y a redimirnos. Es una parábola que denota que la misericordia del Padre es infinita y que un pastor nunca se dará por vencido hasta que encuentre su oveja perdida. Era eso. Gracias, Helber. ¿Alguien más? Bueno. El siguiente versículo nos dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Este versículo resume la misión de Jesús con respecto a los pecadores. Jesús declara que su propósito es rescatar a las personas que están alejadas de Dios, los que llaman perdidos en la Biblia, debido al pecado o a una vida sin rumbo espiritual. Y aquí estaremos hablando dentro de ese grupo o mencionando al hijo pródigo, a los recaudadores de impuestos, a las prostitutas que él perdonó y a todas estas personas que lo juzgaron sin ni siquiera conocerlo. Por lo mismo, él no vino ni a juzgar ni a condenar, sino para ofrecer su salvación y restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Jesús acepta y transforma, mostrando que nadie está fuera ni lejos, tan lejos del alcance de su gracia. ¿Alguien aquí quiere hacer alguna observación? Sí, bueno, de este versículo podríamos decir que sin ninguna duda que Jesús vino a salvarnos a todos nosotros. Él vino para salvar a todo aquel que cree en su nombre. Así es como en la primera carta de Pablo escribe a Timoteo 2:4, y él dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces uno se podría preguntar, ¿Jesús vino a salvar a quién? Pues ya tenemos la respuesta: a todos, no solamente a sus discípulos de aquella época, vino a salvar a todos. ¿Y a salvar de qué? Pues del pecado, porque siempre estamos fallando, estamos por el camino equivocado. Vino a salvarnos a todos y del pecado. Gracias. El siguiente versículo, ¿quién lo quisiera leer? Mateo 9, Juliana, 13. Juliana. Señor. Iba a hacer un comentario. Claro. Por cierto, Piedad estaba tratando de entrar y no le habían dado acceso. Todos tenemos familiares, hijos, hermanos, o conocemos personas que uno dice, Dios mío, ¿y esta persona cómo va a ser? O sea, su vida se ve oscura, las salidas son pocas o no se ve ninguna a la vista. Pero realmente los tiempos del Señor son impredecibles y son magníficos, son maravillosos. Entendemos con el tiempo, los que ya vamos adelantados en la vida, cómo las cosas de repente comienzan a engranarse, comienzan a encajar y las soluciones se presentan de una manera maravillosa. Mientras haya vida, hay esperanza para todos, para todos.
Incluso el supuestamente más perdido siempre estará a un paso de ver la luz, si el Señor lo acompaña. Gracias. Nuevamente invito a alguien a leer el versículo Mateo 9, 12, 13. Yo lo leo. Okay. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias. ¿Alguna reflexión al respecto, Esmeralda? Pues digamos que a mí me parece que es un ejemplo súper claro el tema del médico, ¿no? Que tanto las iglesias como los pastores, los sacerdotes, o sea, los pastores, están para buscar y para apoyar a los que están quebrados, a los que están mal, porque digamos eso es la principal población o la población objetivo por la cual Jesús se movió, la que hizo que Cristo viniera. Entonces, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Eso no quiere decir que él desprecie a los justos o que no se alegre por los justos, sino que cuando tú tienes hijos, el hijo que se porta bien, pues tú simplemente lo contemplas, te ríes, lo abrazas. Pero el que está mal, tú sufres cada día. Y si ese que está mal se recompone y vuelve y estudia y se porta bien, pues tú te alegras muchísimo, es motivo de alegría para todos. Creo que es muy similar la relación de Dios con nosotros, Él como padre, nosotros como hijos. Él, yo creo que nos ve así. Nosotros de hecho somos creados a imagen y semejanza de Dios y por eso esas emociones son fáciles de entender en Él y en nosotros. Ahí nos conectamos. De acuerdo, tú lo has dicho. Y los enfermos representan a los pecadores, los que son conscientes de esa necesidad de perdón y de transformación. Y así como un médico no va a los sanos, sino a los enfermos, Jesús va también a quienes saben que necesitan sanación espiritual. Entonces, Él vino a restaurar a quienes necesitan de ese perdón, de ese reconocimiento de haber cometido algún pecado, y viene a salvar a quienes lo reconocen y se arrepienten de corazón. Aún así, sigue buscando, llamando y restaurando. Ese llamado precisamente es a ese sincero arrepentimiento, a un cambio de mente y a un cambio de vida motivado por el perdón y la gracia de Dios. La salvación no es para quienes se creen buenos, sino para quienes se rinden reconociendo la necesidad de Dios. ¿Alguien más quisiera opinar? Sí, me gustaría opinar. Acá uno ve, es increíble cómo se relaciona todo, ¿no? Porque hablas de los que Jesús vino también por los enfermos. El hijo pródigo también se le había perdido, regresó, y no es que no quisiera el hijo que estaba con él, sino que se alegró mucho porque volvió. Igual la oveja perdida, se va una oveja, 99 están conmigo, pero yo voy por la que está perdida. Así como Jesús vino por los enfermos, por los caídos, por los que están rotos, por los que están angustiados. De acuerdo. ¿Alguien más se anima a participar? No sé si Merceditas iba a decir algo antes de que yo hable. Tiene la mano alzada, Mercedes. Micrófono. Ay. No tiene honores en una mano. No, señor. Fue por error. Qué pena. Bien puede hablar. La pregunta es, ¿y quién no lo necesita, no? Él vino a buscar a los caídos y a buscar a los enfermos. ¿Y quién no ha estado enfermo? La pregunta. Porque todos, pienso yo que todos, con mucho tiempo o con menos tiempo hemos estado perdidos. Yo he estado perdido. He andado en oscuridad, he andado en tinieblas, equivocado, en cuerpo y alma, equivocado. Todos necesitamos de Jesús, todos necesitamos de su amor y de su perdón. Y eso que vino por toda la humanidad, en diferentes grados. No hay una gente que desde el comienzo lo hizo mejor, pero en general
por temporadas hemos estado muy perdidos. Así es. Carlos Alberto levantó la mano. Sí, yo estoy de acuerdo. Y es que cualquiera que afirme que nunca ha pecado, pues está mintiendo, ¿sí? Y a mí, pues a veces me sorprende que en algunas religiones se afirma que hay personas que no pecaron, que fueron santos, que nunca cometieron un pecado. Entonces, digamos, les rinden culto a estas personas y a mí eso me parece un error. El único que nunca pecó fue Jesús y eso le dio el derecho a pagar por nuestros pecados. Entonces, eso quería aportar. Gracias. ¿Alguien más? Yo creo que muchos hemos estado perdidos y muchos siguen perdidos aún. Y lo importante no es esconderse, sino dejar que Jesús nos encuentre. Porque muchos se esconden porque no quieren que los encuentre nunca, quieren seguir en el pecado. Y yo creo que el premio es muy grande porque es salvarnos y llevarnos a la eternidad con Él. Y ahí complemento diciéndoles que leí algo muy bonito que decía, estamos a una simple oración. Así como le decimos a cualquier persona, estamos a un llamado, a un mensaje, a un WhatsApp. Con Él estamos a una simple oración, con un sincero arrepentimiento para poder recibir su gracia. Juli, Betty y Helber en ese orden tienen la mano levantada. Adelante. Bueno, en realidad, pues, se estaba hablando de que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. La palabra de Dios también dice que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte que por 1000 justos. Y eso, pues, es muy entendible, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Como decía mi hermano Helber, todos hemos pecado, o sea, no hay justo ni uno, esa es la palabra, no hay quien haga lo bueno. Todos hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pues ya nos hemos arrepentido, hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, pero igualmente pecamos, porque mientras estemos en este cuerpo, carne y sangre, pues lo haremos, pero aunque no queramos hacerlo, ya no queremos pecar, ya queremos agradarle en todo a Dios. Pero Dios conoce nuestra humanidad. Dios conoce que así tengamos el propósito de no mentir, de pronto decimos una mentira. Así tengamos el propósito, Dios, no quiero participar en ningún comentario, no quiero, y de pronto no, yo otra vez, no quiero. Entonces, Él conoce nuestra fragilidad de seres humanos. Y por eso hay fiesta cuando alguien se arrepiente y se vuelve. Y Él sabe, Él conoce nuestro corazón. Él sabe que antes teníamos un corazón de piedra y que ahora ese corazón Él lo está transformando cada día más en un corazón de carne, un corazón que siente el amor por los otros, por los perdidos, por los que inclusive empezamos a querer a los enemigos, cuando antes se nos hacía uno de la gana, no, pero ¿cómo lo voy a querer si es mi enemigo? Que lo quiero es que se vaya lejos, no. Él va haciendo esa transformación en cada uno de nosotros. Pues ese era mi aporte. Bueno. Gracias. Bueno, si bien el premio de la salvación y de la eternidad es grande, hay un premio que se recibe aquí por adelantado y es poder traer la paz a nuestro corazón, poder traer la paz a nuestra alma, poder dormir tranquilos, poder traer alegría a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Es un regalo por adelantado gigantesco. Si uno se atreve a tener un corazón agradecido y decir, Señor, sálvame, Señor mío, ayúdame, Señor mío, perdóname. Hola, sí, señor. Así es. ¿Alguien más quisiera intervenir?
Continuamos entonces con el siguiente versículo. Marcos 2, 16, 7. ¿Quién lo quisiera leer? Bueno, entonces aquí está. ¿Lo puedo leer si quiere? Claro. Marcos 2:16 dice, ¿por qué come y bebe con publicanos y pecadores? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vuelve y nos reintegra en ese pasaje que él está, es por los pecadores. Bueno. Sí, viene siendo entonces una afirmación de no he venido a llamar a los que están sanos, si hablamos otra vez en esa terminología, sino a los que están enfermos, a los que necesitan de la gracia del Señor. Porque el amor y la misericordia de Jesús no excluye a nadie. Él no evita a ningún pecador, sino que se acerca con ellos con compasión, ofreciéndoles una oportunidad de conversión y de vida nueva. Nos invita a mirar al prójimo con los ojos del corazón, sin prejuicios, y a entender que todos necesitamos ese perdón y esa gracia. Vale la pena, Juli, de pronto. Yo tengo esta versión de Nueva Biblia Viva. Betty, ¿leíste qué versión ahorita? ¿Reina Valera? Okay. Dice, yo quisiera leer esta versión de Nueva Biblia Viva, Juli, si me lo permite. Dice, cuando algunos de la ley eran fariseos, vieron a Jesús comiendo con aquella gente, le preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que come con recaudadores de impuestos y con pecadores? El versículo 17 dice, Jesús, que oyó lo que decían, les replicó, los enfermos son los que necesitan médicos, no los sanos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Tú lo has dicho, es una reafirmación de cuál fue la misión de Cristo, cuál fue la misión desde el principio, pero también a mí me parece muy relevante destacar que cada uno de estos pasajes nos recuerda que todos siempre tendremos una nueva oportunidad. Sin importar nuestro pecado, sin importar nuestra falta, sin importar lo que hayamos hecho, siempre el Señor nos dará una nueva oportunidad. El negro hace un rato habló de la oportunidad, un regalo por adelantado, pero también es importante resaltar eso, que no importa en dónde estemos, cómo estemos, lo que siempre tenemos una nueva oportunidad, abrimos la puerta para golpear. Recuerden que Él nos escoge a nosotros. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quisiera intervenir? Cata. Yo, muchas gracias. No, yo quisiera reflexionar, o sea, se me hace, digamos, muy lindos estos versículos porque a veces sufrimos por pecadores, ¿no? O por enfermos o por personas que están en dificultades, que de pronto no están en el camino de Dios. Y me parece que es un mensaje de esperanza, de que al orar, digamos, siempre hay esperanza, de que siempre Dios, Jesús, el Espíritu Santo pueden rescatar a esas personas. Entonces se me hace, digamos, muy bonito, digamos, uno como poder pedir, interceder, orar y tener esa esperanza. O sea, para los que sufrimos por personas pecadores o enfermos o que están en dificultades, creo que es un mensaje de tranquilidad y de esperanza. Digamos, hay una historia que a mí me gusta mucho escucharle y en un libro, digamos, de conversaciones con Dios o bueno, este tipo de historias que dicen que cuando hay una situación que a uno lo está afectando, que otra persona está viviendo y uno pues no puede hacer nada porque pues está fuera de su alcance, como por ejemplo una enfermedad delicada, una situación muy difícil, que uno simplemente debe dejar en una cajita, digamos, al lado de su mesa de noche, que se llama para que Dios solucione. Entonces se me hacen muy lindos estos versículos porque es como ese mensaje de esperanza también para uno.
cuando uno sufre por otra persona es saber que siempre hay una esperanza, hay un camino, y pues pedir a Dios que llame a esas ovejas. Entonces, bueno, esa era la reflexión que quería dar. Gracias. Gracias a ti. Esperanza, ok. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno. ¿Quién nos ayuda con este versículo? Yo lo leo. Dale. Incorporándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, Nadie. nadie, es que está con rojo, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Este versículo es hermoso, estos dos versículos, porque nos recuerdan que, como lo decía hace un momento el doctor Herbert, no importa cuál sea nuestro pecado, no importa qué tanto, qué tan profundo hemos caído, lo importante es, en primer lugar, reconocerlo y en segundo, arrepentirnos. Siempre en todos los eventos que Jesús se encontraba con la gente y los llamaba y los perdonaba, siempre decía, vete y no peques más. Ese es el compromiso nuestro. Pero como lo decía creo que doña Ana Beatriz, nosotros somos tan frágiles, nosotros no podemos, claro, estamos llamados a la santidad, pero nosotros no somos santos. Nosotros en cualquier momento somos muy débiles y podemos caer, así sea en un mal pensamiento, en juzgar a alguien, en murmurar sin querer queriendo, dijo el Chavo. Entonces es tan fácil uno caer, pero como también lo decía Ana Beatriz, Dios sabe que en nuestro corazón queremos cambiar, queremos seguirlo y queremos ser diferente. Y allí es donde nosotros necesitamos como esa fortaleza del Espíritu Santo para que nos ayude y nos guíe y nos dé esa fuerza para cumplir esa vete y no peques. Entonces es una promesa muy bonita y bueno, muchas gracias por este tema que nos recuerda que no importa qué, Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Dios es un Dios de amor y de perdón. Gracias, Mercedita. Fíjense que es un pasaje que nos pone de relieve lo ligero que somos a veces para juzgar a los demás. La ligereza que tenemos siempre a la hora de condenar a alguien, sin ni siquiera conocer a ese alguien. Es un pasaje que nos pone de presente la necesidad de hacer nuestra introspección y mirarnos a nosotros primero antes de juzgar a alguien. Es un pasaje que nos pone de presente la necesidad de justificar a nuestro prójimo cuando tenemos que confrontarnos ante una ofensa o ante algo que nos disguste antes de condenarlo, antes de juzgarlo. ¿Cómo podemos condenar a alguien cuando a veces somos más pecadores que ese alguien? ¿Cómo podemos juzgar a alguien cuando a veces pedimos misericordia para que no nos juzguen? ¿Cómo pedir de lo que no damos? ¿Cómo pedir perdón o arrepentimiento al Señor cuando no perdonamos a nuestro prójimo? Tal vez es una reflexión en este pasaje que nos lleva a entender la misericordia del perdón de Jesús, pero ante todo la importancia del arrepentimiento y la necesidad de no juzgar a los demás. Gracias. Complemento tu observación, Helber, con lo siguiente. Un versículo, Juan 8:7, que precisamente nos dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, es claramente mirarnos primero a nosotros mismos y luego sí mirar a quién y cómo o por qué estamos juzgando si no tenemos derecho a nada de eso. Y lo acabas de mencionar también, se destaca el contraste entre la justicia humana, que muchas veces es hipócrita, y la justicia divina, que es misericordiosa y verdadera.
Ahora, mencionábamos las oportunidades y también mencionábamos la fragilidad. A nosotros nos perdonan y nos dicen, o Jesús nos dice, no peques más, pero lamentablemente de pronto volvemos a caer, así sea con una simple mentira, como lo mencionaban también anteriormente. Entonces es generar conciencia y de alguna manera hoy irnos con ese gran mensaje de arrepentirnos de corazón, sí, pero de ir en adelante con una conciencia sana, transparente y confiados de hacer las cosas bien para recibir la gracia por la que tanto entonces estamos orando y poder cumplir esa transformación. Es esa oportunidad, pero de empezar de nuevo haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios. Fíjate de pronto que en todos estos pasajes se resalta el hecho de que fariseos y escribas criticaban y cuestionaban mucho la actitud de Jesús. Valdría la pena en este momento tratar de entender quiénes eran los fariseos y los escribas. No sé si alguien quisiera hacernos un pequeño resumen de estos dos grupos religiosos que en últimas cuestionaban tanto a Jesús. Seguían a Jesús, pero para cuestionarlo y tratar de confrontarlo para, entre comillas, hacerlo caer. Si quieren, pues yo lo intento. Sí, dale, gracias. Pues desde donde lo entiendo, Jesús también era fariseo. Fariseos eran aquellos que se dedicaban al estudio de las leyes y a defender las leyes. Eran eruditos en la ley, en la ley religiosa. Y ellos se ufanaban de cumplirla cuando eran 600 y pico de normas dadas por Moisés, y era prácticamente imposible. Por eso en muchas partes, incluido Gálatas, que nosotros no somos justificados por la ley, sino por la gracia, o sea, por la misericordia de Dios, porque la ley era incumplible, o sea, la gente cumplía y cumplía, pero seguían pecando. Entonces, ¿por qué es la lucha de Jesús con ellos? Porque ellos caen en una cosa que se denomina como legalismo, o sea, se pegaban a la norma de una manera tal que parecía que era por cumplir la norma que ellos iban a salvar, que ellos eran buenos, que ellos eran ejemplo. Y resulta que más que eso, Jesús lo que les dice es que Él no quiere eso, sino no quiere sacrificio, sino que quiere amor. O sea, Él quiere misericordia en los corazones de la gente. Quiere que sean como Él. No simplemente cumplidores de una ley con un corazón de piedra. Eso es lo que yo entiendo. Por eso siempre les está como dando en cara que ellos son cumplidores y sabedores de la ley, pero no tienen corazón, discriminan, maltratan y no son misericordiosos con los demás. Mira, qué bueno, Esmeralda. Mira el término de Esmeralda cuando habla, los escribas definitivamente son los eruditos de la historia. Los eruditos, los maestros de la ley, eran los encargados de copiar, de estudiar, de enseñar esas escrituras. Y los fariseos realmente era un grupo religioso más grandote, donde básicamente ellos se dedicaban a exigir el cumplimiento de la ley a ultranza, a cumplir las tradiciones, incluyendo todo lo que decía la ley de Moisés. Pero en últimas eran hipócritas, porque ellos de ahí no pasaban. Esas eran personas que exigían que se cumpliera, pero ellos no la cumplían. E intentaban y hacían que la gente mantuviera sus tradiciones, pero ellos no mantenían esas tradiciones para ellos. Eso Jesús no lo aceptaba, y volvemos a lo mismo. Jesús conocía el corazón de los seres, del ser humano, y en ese momento para Jesús estas personas fueron hipócritas en el término que implica decir una cosa pero ser otra. Eso eran los fariseos. Y fíjense que Jesús, siendo un erudito, porque era Dios, tenía su divinidad, Él no necesitaba engañar a nadie. Por eso a veces ese saltó tantas veces el Sabbat, donde tantas veces lo criticaron por curar en el Sabbat. Ese saltó el hecho de no lavarse las manos para comer, y a los discípulos los criticaban por eso. Y Jesús, en toda su originalidad, no necesitaba cumplir una ley estricta de manera hipócrita para decirla, pero no cumplirla. Fariseos y escribas, dos grupos religiosos contrarios a Jesús, porque eran mucho lo que sabían de la Torá, eran mucho lo que practicaban en ritos y tradiciones, pero era realmente poco lo que realmente hacían como seres humanos. Eran hipócritas.
Eran dos grupos que rechazaban, repudiaban, alejaban al enfermo, al leproso, a la prostituta. Por eso este pasaje es bien importante, ¿cierto? El pasaje sobre la mujer que encuentran en adulterio, en Juan 8, 10, 11, porque se es hipócrita a la hora de juzgar cuando ni siquiera somos capaces de entender lo que somos nosotros a ir a juzgar a otras personas. Era eso. Gracias. Gracias, Esmina. ¿Alguien más quisiera aportar algo en este pasaje? Pero yo veo este pasaje cuando se dice que vosotros estéis sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo veo que ahí se habla tal vez en un sentido literal, pero yo voy un poquito más allá y pienso que nosotros arrojamos piedras cada rato. Arrojamos piedras cuando somos indiferentes ante el dolor, cuando ofendemos a alguien, cuando somos arrogantes, soberbios, cuando ofendemos, muchas veces sin razón, y mucho más cuando juzgamos. Allí estamos tirando piedras. Era eso. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Alguien que quiera hacer un aporte, alguien que nos quiera comentar, o decir un testimonio. Es un buen momento para reflexionar sobre ese pasaje. Adelante, Juli. Bueno, continuamos en... Ya levantó la mano. Perdona, ya levantó la mano. Adelante, Betica. ¿Aló? ¿Yo? ¿O quién, a quién le hablas, hermanito? Te escuchamos, levantaste la mano. Es que, bueno, sobre los escribas y fariseos, que lo que estaban hablando, entonces quería hacer esa reflexión que dice, el Señor les dice muy claramente que hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque dice aquí, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Y hay varios versículos ahí en Mateo 23, donde inclusive el título es Jesús acusa a escribas y fariseos, de los cuales nos podemos leer y enterarnos de todas las cosas que Jesús decía a los escribas y fariseos de aquella época, pero para nosotros no hacer esas cosas, para tener un ejemplo de nosotros no caer en esa tentación, digámoslo así, porque al final dice insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor de ellos? Entonces, ese es un buen ejemplo para reflexionar. Bueno. Gracias, Betica. Sí, señora. Bueno, continuamos con el siguiente. ¿Quién se anima a leerlo? Lucas 7, 37, 38, 48, 50. Alguien que quiera leer el pasaje, muchachos, ánimo. ¿O lo leo yo? No, yo te lo puedo leer. Yo lo leo. Dale. Ok. Un momento. Dice Lucas 7, 37, 38 y 48, 50, ¿sí? Sí, señora. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban, ¿será ella o él? Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Perdón, doña Martica, y a ella le dijo. Perdón, sí, yo sí decía, vuelvo a leer, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, ciertamente este pasaje, pues creo que todos en algún momento nos hemos visto reflejados en esa mujer, porque todos en algún momento hemos necesitado de la misericordia del Señor. Todos en algún momento hemos derramado lágrimas y hemos suplicado al Señor por ese perdón. Y esa fe que definitivamente ella le mostró al Señor, porque bien lo decían anteriormente, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe cuándo el arrepentimiento es genuino y es de corazón. Entonces, esa fe fue la que definitivamente hizo que el Señor le perdonara sus pecados y le dijo, ve en paz. A partir de ahí ella encontraría la paz y definitivamente, pues, al recibir uno semejante regalo, lo importante es también ir en paz, pero también no volver a pecar, no volver a caer, ¿no? Creo que eso es como lo más importante después de recibir esa unción, digámoslo así. Gracias, Martica. Tú lo has dicho, la mujer no mencionó ni una palabra y fue ese acto de fe y de sincero arrepentimiento que le demostró a Jesús esa adoración, ese amor, esa, digámoslo así, solicitud de compasión para recibir el perdón. Y ahí es cuando realmente al leer esto me cuestioné, porque obviamente estaba delante de toda una sociedad. También tuve la oportunidad de leer que el perfume en esa época era algo supremamente costoso. Entonces el simplemente hecho de ungirlo y en los pies también a él le demostró demasiado. Entonces a mí me surgieron allí 3 preguntas. ¿Cómo reaccionamos nosotros al amor de Jesús? ¿Tenemos el mismo nivel de humildad y arrepentimiento cuando nos acercamos a Dios? ¿Y estamos dispuestos a romper barreras sociales y religiosas para estar más cerca de Jesús? Son 3 preguntas que simplemente las dejo para que cada uno reflexionemos y de verdad, yéndonos gráficamente a esa imagen donde ella se postra a sus pies, nos demos cuenta de esa humildad tan poderosa y a su vez esa palabra de Dios al decirle, tu fe te ha salvado, tu fe ha sido tan suprema que puedes ir en paz. Y volvemos a la frase anterior, ve en paz y no vuelvas a pecar. Mira, Julia, lo interesante de este pasaje y donde tú has resaltado algo cuando lee Martica, y es que ella no tuvo que decir nada. No, sí. Esta mujer no tuvo que pedir misericordia. Jesús vio su corazón, vio un corazón contrito, y la palabra lo dice, el Señor jamás rechazará un corazón contrito y humillado. Me parece que es un pasaje que nos recuerda siempre que a Dios no lo podemos engañar y que Él conoce nuestro corazón. Y sin decir una palabra, con un arrepentimiento genuino, Él nos va a perdonar. Él nos conoce como seres humanos. Confiemos en Él, acudamos a su misericordia, pero ante todo no olvidemos que no podemos seguirnos estrellando con la misma piedra. Vete y no peques más. En muchos pasajes lo vamos a ver, pero ante todo, el ser reiterativos en la falta, el ser reiterativos en el pecado, es algo que no es bien visto ante los ojos de Dios. Gracias, era eso. Vale, gracias. Seguimos con Mateo 18, 12, 14. ¿Alguien se anima? ¿Sí gusta? Claro que sí. Bueno, Mateo 18, 12, 14.
Se alegrará más, sí, cada oveja persona, no. Se alegrará más por ella. ¿Será que estoy leyendo mal? Está bien, está bien. Ah, bueno. Se En la alegrará pantalla más está. por ella que por las 99 que no se confiaron. 12:14. El 12 está primero. Ese es como el 13, eso me sé. No, 18, 12, 14. 12, Capítulo 14. 18, versículo 12 al 14. Ujú. Sí, pues, sí, estoy leyendo de la pantalla, la verdad. Sí, eso es lo que dice. Pues, la verdad, yo creo que eso nos pasa a nosotros. Si nosotros que somos humanos, que somos mortales, que somos como simples, ¿cierto? Nosotros en la familia, ¿a quién cuidamos más? ¿A quién le prestamos más atención? ¿A quién le prestamos más amor? Integrante que en enfermo, momentos de estado, por un dolor, por una enfermedad. Lo mismo nos plantea Jesús, y es donde dice se alegrará más, porque es cuando el pastor que dice que pastor se le pierde una oveja y deja las 99 y se va a buscar la extraviada. Lo mismo le pasa a Jesús y le pasa a Dios. Es decir, cada alma es una ganada. Y si nosotros Perdón, Betica, cierras el micrófono, por favor. Ya. Gracias. Sí, hermanito, Gracias. perdón. Y si nosotros ayudamos al pastor con nosotros como ovejas y con las ovejas que nos acompañan, pues cuánta alegría habrá en el cielo. Entonces, he ahí que las fuerzas negativas, las fuerzas malignas se enfurecen cuando un pecador se convierte. Y es lo que nosotros debemos, por allí hace un rato, algunos de los integrantes del grupo decían que hay que orar por la conversión, digámoslo así, orar por los pecadores, orar por nosotros mismos, que también somos los primeros pecadores. Entonces es un consuelo nuestro que no está perdido ningún trabajo espiritual de conversión de nosotros ni de las personas el alma que se convierte. Y ahí es donde tenemos que ayudar a cultivar, ¿no? Pocos. Y de pronto muchos seguimos en ese, lo hablo por mí, como en esa quietud, como en esa parsimonia de no ir a ayudar a cultivar esa misma. Entonces, allí es la invitación, ¿no? Ayudar a recoger ovejitas y llevarlas al rebaño. Así es. Gracias, Merceditas. ¿Quién quiere hacer otro aporte sobre este pasaje? ¿Quién quiere hacernos un comentario? Adelante, Juli. Dale. Ok, complementando lo que se mencionaba, aparte de traer gozo al cielo, tenemos que ser agradecidos por haber sido encontrados e imitar ese camino de Dios, ese corazón de Jesús y esa buena fe, voluntad y comportamiento que de alguna manera esté bien visto ante los ojos de Jesús, que al final Él no va a descansar hasta encontrarnos a cada uno de nosotros. Nos quedan ya 2 versículos, pero respetando el tiempo de todos, pues quería darles como el aviso, pero el objetivo es poder terminar. Dale. Esmeralda levantó la mano. Dale, Esmeralda. Esme, estás sin audio, ¿vas a opinar? Qué pena. Quería compartir con ustedes un minuto sobre las reflexiones que me dejó el tema de hoy, que me parece increíble, porque
tal vez nos cuestiona la forma en que conocemos y entendemos y vivimos la misericordia y el amor de Dios. Todo el tiempo yo me pregunto, ¿cuál es el papel que juego en el tema de hoy? ¿Soy el fariseo que se atreve a juzgar a Jesús por juntarse con los pecadores? ¿Soy la mujer que adúltera o que le lava los pies con sus lágrimas y los seca con sus cabellos porque tiene una gran fe? ¿Soy la oveja perdida? ¿Quién soy en relación con la misericordia y el amor de Dios? Y sobre el amor de Dios y su misericordia, ¿realmente entiendo lo que significa el amor y la misericordia? ¿Sería capaz yo de entregar a uno de mis hijos, a quienes amo mucho, como el precio para salvar la vida de una banda de criminales? ¿Sería capaz de eso? Lo perdono si cuando descubro a un empleado a mi cargo robando, ¿qué hago? ¿Lo perdono y le digo que no robe más? ¿Le doy una oportunidad? ¿O lo denuncio y lo expulso del trabajo? ¿Qué hago? ¿Quién soy? Yo les comparto eso para que se lo queden y duerman esta noche bien. Gracias. Vamos con los dos pasajes que nos faltan. ¿Alguien se anima a leerlo? Ok. Mas Dios, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios no depende de nuestra bondad o de nuestro esfuerzo. Él nos amó tal y como somos y hasta en nuestro peor estado. Y mencionaba ahorita Esmeralda algo. Dios dio a su Hijo por nosotros para perdonar todos esos pecados, sin merecerlo. Esto revela el amor incondicional, el sacrificio y la redención que tuvimos con esa crucifixión. Ese fue el acto supremo y más grande en términos de amor que tuvo Dios para con la humanidad. Sumado al perdón, la reconciliación, y por eso vuelve a salir a flote de entender que somos perdonados, pero que la idea es poder hacer siempre las cosas bien. No rechazar su amor, sino al contrario, recibirlo con humildad, con agradecimiento, siempre con agradecimiento, y recibir profundamente todo lo que Él nos da a diario. Llámese bendición, protección, iluminación. Y al final esto resume que todos estamos necesitados de perdón constante, todo el tiempo. No tenemos que andar justificando cada pecado que cometemos, sino al contrario, debemos admitirlos y pedir esa real gracia, esa sincera gracia, pero con un profundo arrepentimiento. No sé si alguien más quiera aportar algo. Sí, yo creo que es muy importante todo esto que se ha dicho y sobre todo que ojalá nos quede ese mensaje, ¿no? Fíjense que Dios envió a Jesucristo, el envío que Él hizo, el mejor regalo fue enviar a Jesucristo, pero además Jesucristo se hizo hombre y Él tuvo sus discípulos y los discípulos hoy somos nosotros. Cuando Jesús se hace hombre, digamos, Él antes que ser hombre era Dios. O sea, Él no es un hombre que se hace pasar por Dios, sino que es un Dios que se hace pasar por hombre. En otras palabras, antes que ser hombre es Dios. Ese fue el gran regalo, pero digamos que eso es como una carrera de esa en que el uno le pasa la posta al otro, no recuerdo cómo se llama ahora esa carrera, de relevo, exactamente. Entonces, Dios hizo su parte y nos mandó a Jesús. Se hizo hombre, Jesús tuvo sus discípulos, y los discípulos hoy somos nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esta palabra o esas buenas nuevas sean oídas y ayudarle a alguien en sus problemas, en sus angustias? Como decía el Veré hace un rato, en que esa paz que tengamos nosotros también la podamos compartir en otros, para que nosotros también se contagien de ella. Gracias. Gracias, Alberto. Vamos. El siguiente es 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Entonces, ¿por qué murió Cristo? Y su propósito central fue salvar a los pecadores. Aquí viene entonces y se refleja una confesión humilde y personal de Pablo, reconociéndose a sí mismo como el principal o más grande de los pecadores. Y deja ver que nadie está fuera ni tan alejado del alcance del perdón y la gracia de Cristo. Ya para terminar, cerramos con Marcos 2:5, que nos dice: hijo, tus pecados son perdonados. Queriendo decir que Jesús sana el corazón con el perdón, siendo un acto de amor y de autoridad divina, ofrecido a quienes se acercan con fe. Eso era lo que tenía para compartir el día de hoy. Clima, maravilloso el tema, de verdad, una presentación del tema de manera muy didáctica. Agradecerte siempre que tienes esa inspiración, y sabemos que es una inspiración que da el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, siempre Dios es fiel. Gracias por esa presentación, gracias a todos los que se han conectado. Creo que es un tema muy, muy relevante para cada uno de nosotros. Esmeralda dijo y nos dejó una pregunta hace un rato que participó, y es: ¿somos capaces de justificar a nuestro prójimo? ¿Somos capaces de perdonar a nuestro hermano antes de lanzarle la primera piedra? Nos debemos llevar una reflexión muy importante. Justificar es un término que se usa bíblicamente, pero justificar también es una forma en que podemos tratar siempre de encontrar una explicación de por qué nuestro prójimo, de por qué nuestro hermano, de por qué nuestro amigo, de por qué nuestra pareja a veces nos ofende o nos lesiona de una manera que para nosotros es grave. Jesús nos ha dado el mejor ejemplo del perdón. Jesús nos ha explicado y nos ha mostrado con su ejemplo la mejor forma de perdonar. Recurrir a ese gran amigo para que nos ayude, tenga misericordia de nosotros, implica necesariamente haber perdonado a nuestro hermano. No podemos pedir de lo que no damos, y en nuestro corazón eso debe ser una constante. Pedir a Dios justicia, pedir a Dios misericordia, pedir perdón, implica primero haber dado nuestro paso con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Gracias a todos los que se han conectado esta noche, a Catalina, que volvemos a tenerla en nuestra reunión. Dios permita siempre nos sigas acompañando, Catalina, complacidos de tenerte. Gracias a Juli por la presentación del tema, y gracias a cada uno de los que están hoy acompañándonos. Queremos testimonios, queremos escucharlos.